Y llegó el momento de actualizar la información económica en Directo América y por ello le doy la bienvenida nuevamente a mi compañero Juan Pablo Lucumí. Acá estamos otra vez, Andrés. Aquí estamos, Juan Pablo, con la actualización de las noticias económicas y vamos a hablar sobre la guerra en Ucrania. Así es, pues la Unión Europea ha propuesto sanciones a empresas chinas acusadas de vender equipos que podrían ser utilizados en armas para apoyar la maquinaria de guerra de Rusia, pues esto según informó el Financial Times el domingo. En este informe preliminar se conoció que por lo menos 7 empresas chinas han sido incluidas en un nuevo paquete de sanciones que serán discutidos esta semana pues, por los Estados miembros de la Unión Europea. Todavía se conoce muy poco sobre el tipo de estas sanciones, sobre las cantidades y también se ha hablado de otros apartados para Irán y los drones de los que se ha hablado en todo este contexto de la guerra que ha proporcionado Moscú y otras restricciones de exportaciones a Rusia, pero los detalles y todo lo demás lo conoceremos esta semana. Debemos esperar este nuevo de paquetes a que sea aprobado. Sobre este tema, China respondió con serias advertencias para el bloque de los 27 países europeos. China se opone firmemente a las sanciones ilegales contra China sobre la base de la cooperación chino-rusa. En cuanto a la cuestión de Ucrania, China siempre ha mantenido una posición objetiva e imparcial, ha promovido activamente la persuasión y ha facilitado las conversaciones de paz. Si los informes son ciertos, las acciones de la Unión Europea socavarán seriamente la confianza mutua y la cooperación de China y agravarán la división y la confrontación en el mundo, lo cual es muy peligroso. Instamos a la Unión Europea a que no tome el camino equivocado. De lo contrario, China defenderá firmemente sus derechos e intereses razonables y legítimos. Juan Pablo, vamos con las declaraciones que hizo la secretaria del Tesoro sobre el límite de deuda en Estados Unidos. Andrés, un tema que hemos estado viniendo siguiendo desde enero, que alcanzó el límite de deuda a Estados Unidos y que se espera que el 1 de junio, como lo ha dicho ella, Estados Unidos caiga en un impago. El domingo la secretaria del Tesoro de ese país, Janet Yellen, dijo en entrevista con el medio ABC News que su prioridad era asegurarse que el Congreso hiciera su trabajo de aumentar el techo de la deuda, como se ha hecho desde 1960, que se ha elevado unas 78 veces. Ya un proyecto de ley que elevaría el límite de deuda fue aprobado el mes pasado en la Cámara de Representantes, pero su aprobación tuvo condiciones de recortes de gasto que Biden y su bancada demócrata en el Senado han dicho que no aceptarán y que también han asegurado que cuando llegue al Senado lo tumbarán. Yellen también advirtió que si el Congreso no se pone de acuerdo, la idea de invocar la 14ª enmienda para elevar el techo de la deuda podría conducir a una crisis constitucional. Estas fueron sus advertencias. Desde 1960 el techo de la deuda se ha elevado 78 veces, 3 veces durante la administración anterior, siempre con apoyo bipartidista, y simplemente es inaceptable que el Congreso amenace con una calamidad económica para los hogares estadounidenses y el sistema financiero mundial, como el costo de elevar el techo de la deuda. Es el trabajo del Congreso hacer esto. Si no lo hacen, tendremos una catástrofe económica y financiera que será de nuestra propia creación. Y no hay ninguna acción que el presidente Biden y el Tesoro de los Estados Unidos puedan tomar para evitar esa catástrofe. Juan Pablo, este es un tema que genera pulso todos los años entre demócratas y republicanos. Cuéntenos cómo afectó esta noticia los mercados esta jornada. Pues desde el premercado ya se veía que estaba afectando y la apertura de Wall Street se dio en terreno mixto con el principal indicador Nasdaq reportando leves pérdidas, todos indecisos por el actual panorama de incertidumbre frente a los enfrentamientos, como lo decía usted, de políticos entre demócratas y republicanos sobre el techo de la deuda y pendientes a la reunión que tendrá el presidente Joe Biden con los 4 principales líderes del Congreso. Esto el día de mañana, estaremos muy atentos y aquí lo informaremos. El mercado también ya empieza a hablar del dato de inflación de Estados Unidos que se conocerá el miércoles y todos atentos a saber si disminuirá como lo ha venido haciendo desde el máximo de 40 años o si por el contrario aumentará y también tendrá presiones sobre las tasas de interés. Las bolsas europeas siguen operando en su mayoría al alza teniendo en cuenta el plan de sanciones que planea la Unión Europea contra China que hablamos hace unos minutos y movidos por el dato de producción de Alemania que fue sorpresivo y superó también las predicciones. Juan Pablo, vamos a seguir ahí en Estados Unidos. Hay declaraciones importantes sobre la crisis bancaria, pero también sobre la inteligencia artificial. Así es, este fin de semana se llevó a cabo la reunión anual de Berkshire en Estados Unidos, una reunión que convoca a muchos inversionistas. Y desde ahí el multimillonario Warren Buffett dijo que los ejecutivos que llevaron el sistema bancario a la actual crisis deberían enfrentar un castigo. Buffett dijo, abro comillas,
Si diriges un banco y lo arruinas, sigues siendo un tipo rico y el mundo sigue adelante. Esa no es una buena lección para enseñar a las personas que tienen el comportamiento de la economía en sus manos. Cierro comilla. Dio también advertencias acerca de que estas personas deberían tener castigos como lo hacen los políticos en todo el panorama de lo que ha ocurrido en Estados Unidos y haciendo referencia a los fracasos del First Republic Bank, del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, que puso a la primera economía del mundo en una crisis bancaria desde la crisis financiera de 2008. Sobre el tema de la inteligencia artificial dijo lo siguiente, abro comillas: cuando algo puede hacer todo tipo de cosas, me preocupa un poco, porque sé que no podremos desinventarlos, cierro comillas, y esta es otra de las advertencias que ha hecho pues para este escenario. Ese temor creciente de que la inteligencia artificial podría reemplazarnos a todos. Así es. Juan Pablo, Reino Unido es otro de los países que se une económicamente a proteger la Amazonía. ¿Cómo es eso? Y así lo anunció el primer ministro británico Rishi Sunak, asegurando que Reino Unido aportará $100 millones al Fondo Amazonía, una iniciativa internacional liderada por Brasil, creada en 2008 durante la primera presidencia del mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. El fondo, que actualmente administra cerca de $740 millones, detuvo sus operaciones en 2019 cuando Alemania y Noruega, que son sus principales colaboradores, pues en respuesta a los políticos y a las políticas ambientales del expresidente de derecha, decidieron dar un paso al costado. El fondo reanudó sus operaciones desde el momento que Lula regresó al poder en enero y se ha convertido en un foco de los esfuerzos del líder izquierdista pues para priorizar el cambio climático y la protección del medio ambiente en su agenda internacional. Brasil también está en conversaciones con Francia y Japón y la Unión Europea sobre nuevas contribuciones al fondo. Bien, ¿y cuál es nuestra cifra del día, Juan Pablo? La cifra del día son los $10.000 millones que el gobierno de centroizquierda de Australia prometió incluir en el presupuesto federal para aliviar el costo de vida, que en el primer trimestre de este año llegó a una inflación anual del 7%, la más alta en por lo menos 2 décadas. Allá pues este tema de inflación se evalúa trimestralmente y en el trimestre anterior alcanzó el 7,3%. Esta es la más alta en incluso 30 años, entonces ya están evaluando esos temas y también pues van a subir los salarios. Vamos a ver cómo nivelan todo esto para que no aumente la inflación. Claro que sí. Juan Pablo Lucumí con la información económica. Gracias. Nos vemos esta semana entonces con más información económica en Directo América. Así es, mañana con mucho más de economía. Muy bien, a descansar, Juan Pablo.